Señoría, me opongo a todo este procedimiento. Mi padre es inocente y puedo demostrarlo. ¿Qué harías si una joven de 13 años se levantara en una sala de tribunal y se declarara la abogada de su padre? ¿Te reirías como lo hicieron todos los demás en esa sala? Porque lo que sucedió a continuación dejó sin palabras incluso al juez, cuando Sofía Morales vio a su padre, un conserje, ser acusado falsamente de robo por el mismo bufete de abogados donde había limpiado oficinas durante 20 años, y hizo algo que nadie esperaba. Esta joven estaba a punto de revelar un secreto que sacudirá todo el sistema legal y expondría una conspiración que llegaba hasta la propia familia del juez. No creerás cómo termina esta historia. La mañana en que Javier Morales llegó a Preston y Dan comenzó como cualquier otra. El conserje de 53 años tarareaba suavemente mientras empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de mármol, la misma ruta que había recorrido durante 2 décadas. Las placas de latón con los nombres brillaban por su cuidadoso pulido de la noche anterior, cada una representando a abogados que apenas se fijaban en él a menos que necesitaran que limpiara algo. «Buenos días, don Javier», le saludó Angie desde la recepción. Era una de las pocas que lo trataba como una persona en lugar de un mueble invisible. «Buenos días, Angie. ¿Cómo está tu niña?» «Creciendo como la mala hierba». «Oye». Sofía entregó su proyecto de ciencias. El rostro de Javier se iluminó de orgullo. «Sí, lo hizo. Construyó una maqueta completa del sistema de justicia. Usó la biblioteca de derecho de aquí. Después de horas, el señor Preston dio permiso. Hace años no mencionó que su hija de 13 años había pasado esas horas haciendo más que solo sus deberes. Mientras él limpiaba oficinas, Sofía devoraba libros de texto de derecho, estudios de casos y transcripciones judiciales. Comenzó como curiosidad por el mundo al que su padre servía pero no podía acceder. 3 años después entendía el derecho mejor que algunos estudiantes de primer año de la facultad. La rutina matutina se hizo añicos cuando Richard Preston III irrumpió por las puertas principales con el rostro desencajado por la rabia. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese conserje ladrón? Javier se quedó helado, con la mano aún en el mango del trapeador. «Señor Preston, ¿ocurre algo?» «¿Qué si ocurre algo?» La voz de Richard destilaba desprecio. «Faltan los archivos Hartley, documentos confidenciales que valen millones, en ese caso. Y adivina qué tarjeta de acceso se usó para entrar a la sala de archivos segura anoche. Estaba limpiando, como siempre. Guárdatelo para la policía». Richard sacó su teléfono. «Voy a presentar cargos. 20 años dejando que gente como ustedes entre aquí. Y así es como nos lo pagan». «¿Gente como ustedes?» Javier sintió que le oprimía el pecho, señor Preston. «Nunca he cogido nada. Puede revisar las cámaras. Las cámaras convenientemente funcionaron mal durante tu turno». «¿Qué conveniente?» En menos de 1 hora, 2 agentes de policía sacaron a Javier esposado mientras sus compañeros de trabajo observaban conmocionados. Angie tenía lágrimas en los ojos. Los abogados desviaron la mirada, aceptando ya su culpabilidad porque era más fácil que cuestionar a uno de los socios principales. En la escuela secundaria Jefferson, Sofía estaba presentando su proyecto de ciencias cuando el director apareció en la puerta del aula. «Sofía Morales, por favor, ven conmigo». Su maestra, la señora Chen, frunció el ceño. «Está en medio de su presentación ahora mismo. Por favor». En el pasillo, el rostro del director era grave. «Sofía, tu tía está aquí para recogerte. Ha habido una emergencia familiar». El corazón de Sofía se hundió. No tenía ninguna tía. Algo le había pasado a papá. La amiga de su padre, la señora Carmen, esperaba en la oficina con el rostro marcado por la preocupación. «Mijita, tu papi necesita que seas fuerte ahora mismo». «¿Qué pasó? ¿Está herido?» «Él. Lo arrestaron en el trabajo. Dicen que robó algo». Las palabras golpearon a Sofía como un puñetazo. Su padre, el hombre que devolvía el cambio de más en el supermercado, que le enseñó que la integridad significa hacer lo correcto, incluso cuando nadie miraba. Acusado de robo. Eso es imposible. Lo sé, mi niña, lo sé. Pero han fijado una fianza de $50,000. Estamos tratando de juntar el dinero. Llévame con él. Sofía, cariño, la cárcel no es un lugar para. Llévame con él ahora. El acero en su voz la hacía sonar mayor de 13 años. Esa noche, Sofía se sentó frente a su padre en la sala de visitas, separados por un plexiglas rayado. Javier intentó sonreír, pero ella pudo ver el miedo en sus ojos. «Mijita, yo no hice esto». «Lo sé, papi». Colocó su pequeña mano contra el cristal. «Cuéntame todo, cada detalle. Sofía, no tienes que preocuparte por... He estado leyendo esos libros de leyes durante 3 años, papi. Mientras tú limpiabas, yo estudiaba.
Sé sobre descubrimiento, cadena de custodia, duda razonable. Sé más que ese defensor público que te asignaron. ¿Y que ni siquiera ha devuelto tus llamadas? Así que cuéntamelo todo. Javier miró a su hija, viéndola claramente, quizás por primera vez. ¿Cuándo creciste tan rápido? En el momento en que le pusieron las esposas a mi héroe, dijo ella en voz baja. Ahora habla. Vamos a demostrar tu inocencia. Cuando terminaron las horas de visita, Sofía salió con un cuaderno lleno de detalles y una determinación que pronto sorprendería a todos los que ya habían descartado a Javier Morales como una estadística más. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Las escaleras del juzgado parecían extenderse interminablemente mientras Sofía las subía 3 días después. Su mejor vestido le quedaba un poco pequeño, y el expediente del caso de su padre estaba sujeto en una carpeta hecha de cartón y esperanza. La audiencia preliminar estaba fijada para las 9 de la mañana y se había estado preparando desde el amanecer. Dentro, la sala olía a madera vieja y decepción. Sofía tomó asiento en la galería, observando cómo los acusados desfilaban como productos en una cadena de montaje de la justicia. Cada uno recibía quizás 5 minutos antes de que su destino fuera decidido por personas que ya habían olvidado sus nombres. Caso número 4851. Estado contra Javier Morales, anunció el alguacil. El padre de Sofía entró con un mono naranja que lo hacía parecer culpable. Antes de que nadie dijera una palabra, su abogado de oficio, el señor O'Malley, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Se había reunido con Javier exactamente una vez durante 10 minutos. La jueza Eleanor Preston presidía con el tipo de autoridad severa que provenía del dinero antiguo y de prejuicios aún más antiguos. Sophia Lavastain había investigado la Facultad de Derecho de Harvard, jueza de tercera generación y tía de Richard Preston III. El conflicto de intereses era tan obvio que dolía, pero a nadie parecía importarle. Señor Morales, se le acusa de hurto mayor, allanamiento de morada y espionaje corporativo. ¿Cómo se declara? O'Malley apenas levantó la vista de su teléfono. No culpable, señoría. El fiscal de distrito James O'Connell se puso de pie con la confianza de un hombre que nunca había perdido un caso que le importara. Señoría, el Estado presenta pruebas contundentes. La tarjeta de acceso del acusado se utilizó para acceder a áreas restringidas. Faltan documentos valiosos por valor de millones. El metraje de seguridad de esa noche es misteriosamente corrupto. Solicitamos que el acusado permanezca detenido sin fianza. Riesgo de fuga. Eso es ridículo, intervino Javier. He trabajado allí 20 años. Vivo en el mismo apartamento a donde iba a huir. El mazo de la jueza Preston sonó con fuerza. El acusado permanecerá en silencio a menos que se le dirija la palabra directamente. Sofía observó a su padre encogerse. Vio a O'Malley susurrar algo que sonó como simplemente acepta un acuerdo, y sintió como sus manos se cerraban en los puños. O'Connell continuó su actuación teatral. Los archivos Hartley contenían información sensible sobre una fusión multimillonaria. Solo alguien con acceso interno podría haberlos cogido. El señor Morales era el único no ejecutivo en el edificio esa noche. Porque estaba limpiando, protestó Javier. Otro golpe del mazo senior. Oh, Malley, controle a su cliente. O'Malley se encogió de hombros a modo de disculpa, todavía enviando mensajes de texto con una mano. Sofía quería gritar. Esto no era justicia, era una encerrona, y su padre estaba atado a las vías. Además, O'Connell sacó un sobre de Manila con floritura. Tenemos pruebas de que el señor Morales ha estado accediendo a la biblioteca de derecho fuera de horario sin la autorización adecuada. Claramente estoy estudiando la firma en busca de información valiosa. El corazón de Sofía se hundió. Estaban tergiversando sus sesiones de estudio en algo siniestro. La jueza Preston se inclinó hacia adelante. ¿Tiene algo que decir la defensa? O'Malley finalmente dejó su teléfono. Sí, señoría. Mi cliente es una buena persona, trabajador, sin antecedentes. Eso fue todo. Esa fue toda la defensa. Se aprueba la moción de retención sin fianza. ¿Drenia?, preguntó la jueza Preston. Señoría, sonrió O'Connell. Dado el valor de la propiedad robada y la clara violación de confianza del acusado después de 20 años de empleo, el Estado. Objeción. La palabra resonó clara y fuerte. Desde la galería todas las cabezas se giraron. Sofía estaba de pie con la barbilla en alto, su carpeta sostenida como un escudo. El rostro de la jueza Preston se ensombreció. Jovencita, siéntese inmediatamente.
Esto es un tribunal de justicia, no una obra de teatro escolar. Soy consciente de eso, señoría. También soy consciente de que según la regla de la Corte de California 2 oro 1.17, sección C, la asistencia letrada ineficaz es motivo de intervención inmediata. La sala quedó en silencio. La boca de O'Malley colgaba abierta. O'Connell parecía como si alguien lo hubiera abofeteado con un pescado. ¿Cuál es su nombre? La voz de la jueza Preston podría haber congelado el fuego. Sofía Morales. Soy la hija del acusado. Alguacil, retire a esta niña. Tengo 13 años. Señoría, según el caso Pueblo contra García, los menores pueden dirigirse al tribunal en asuntos que afecten directamente a su bienestar y custodia. Con mi padre enfrentando el encarcelamiento, tengo absolutamente derecho a hablar. O'Connell encontró su voz. Esto es absurdo. Es una niña jugando a disfrazarse. Esta niña interrumpió. Sofía ha notado varias violaciones de procedimiento en los últimos 10 minutos. ¿Quiere que las enumere o debo esperar a que lo haga el Tribunal de Apelaciones? Javier miraba a su hija como si nunca la hubiera visto antes. Sofía, mi amor, ¿qué estás? Lo que me enseñaste, papi. Defender lo que es correcto. Los nudillos de la jueza Preston estaban blancos mientras agarraba su mazo. Jovencita, ¿está usted en desacato? En realidad, estoy en posesión de pruebas que el señor O'Malley no ha revisado. Pruebas que demuestran la inocencia de mi padre. Pruebas que sugieren que todo este caso se basa en invenciones y conflictos de intereses que llegan. Component Placement hizo una pausa, mirando directamente a la jueza. Sorprendentemente alto. La tensión en la sala era eléctrica. Aparecieron teléfonos en la galería mientras la gente comenzaba a grabar. Esto ya no era solo otra audiencia preliminar. Señoría, continuó Sofía con la voz firme. A pesar de su corazón acelerado, solicito formalmente ser abogada en la defensa de mi padre. La risa comenzó con O'Connell, se extendió a O'Malley y se onduló por la sala como una ola. Incluso algunos de los alguaciles se reían. La jueza Preston no se reía. Sus ojos se entrecierran mientras estudiaba a la joven que se mantenía firme en medio de la burla. Algo en la postura de Sofía, en la forma en que sostenía esa carpeta maltratada, en las citas legales que había recitado sin notas, hizo que el estómago de la jueza se contrajera con una sensación desconocida. ¿Podría haber sido miedo? La risa continuó resonando en la sala mientras Sofía se mantenía firme, su joven rostro con una determinación que pertenecía a alguien 3 veces mayor que ella. La jueza Preston levantó su mazo, lista para restaurar el orden por la fuerza si era necesario. Suficiente el golpe de la madera contra la madera. Silenció la sala. Jovencita, aunque su actuación es admirable, este tribunal no entretiene a niños jugando a ser abogados. Alguacil Harrison, por favor, acompaña a la señorita Morales de vuelta a la galería. Señoría, la voz de Sofía cortó limpiamente. Me gustaría hacer referencia al caso Estado contra Caldwell, donde la Corte Suprema de California sostuvo que negar a un acusado la elección de su abogado, independientemente de la edad o certificación formal de ese abogado, viola la 6ª enmienda cuando se aplican circunstancias especiales. El alguacil Harrison vaciló, su mano flotando cerca del hombro de Sofía. Incluso él podía sentir que algo era diferente en esta situación. O'Connell se levantó con el rostro rojo de indignación. Señoría, esto se está convirtiendo en un circo. Pido la expulsión inmediata de esta niña y la continuación del procedimiento secundado, añadió O'Malley apresuradamente. Claramente avergonzada por haber sido sorprendida por un adolescente, Sofía abrió su carpeta y sacó un documento. Antes de que se pronuncie sobre esa moción, señoría, quizás debería revisar esto. Es una declaración jurada firmada por mi padre, nombrándote su representante legal atestiguada y notariada. Él tiene derecho a elegir su propio abogado. Tiene 13 años, gritó O'Connell. Prácticamente, Sofía respondió con calma. Mozart componía sinfonías a los 5. Mary Shelley escribió Frankenstein a los 18. La edad no determina la capacidad, señor O'Connell, o no ha leído Peterson contra la Junta Estatal. Los ojos de la jueza Preston se dirigieron a su secretario, que buscaba frenéticamente las citas de casos que Sofía seguía soltando como migas de pan. Cada una era correcta. Además, continuó Sofía dando un paso adelante, a pesar de la presencia flotante del alguacil Harrison. Este tribunal tiene un grave problema de conflicto de intereses. Señoría, usted comparte apellido con Richard Preston III, el demandante en este caso. ¿Son familia?
El rostro de la jueza pasó de rojo a blanco. Eso no tiene ninguna relevancia. La regla de ética 2.11 establece que un juez se descalifica en cualquier procedimiento en el que la imparcialidad del juez pueda ser razonablemente cuestionada, incluyendo, pero no limitado a, casos en los que el juez tenga un prejuicio personal o conocimiento de hechos en disputa en el procedimiento. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque la libertad de mi padre está en juego, replicó Sofía. Me atrevo porque el defensor público que le asignaron se ha reunido con él exactamente 10 minutos y le sugirió que se declarara culpable de un crimen que no cometió. Me atrevo porque la justicia no es solo una palabra tallada en edificios de mármol. Se supone que significa algo. La galería estaba hipnotizada. Varias personas estaban transmitiendo en vivo ahora, y los alguaciles no parecían saber si detenerlos o no. Javier Morales observaba a su hija con una mezcla de terror y asombro. Sofía, mi amor, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo, papi. Se volvió hacia él y por un momento fue solo una niña asustada de 13 años. Luego enderezó los hombros y se convirtió en algo más. Tú me enseñaste que la ley debe proteger a todos por igual. Es hora de poner a prueba esa teoría o intentar otro enfoque. Señoría, incluso si entretenemos esta noción absurda, la niña no tiene formación legal, ni certificación del Colegio de Abogados, ni legitimidad. He estado estudiando Derecho durante 3 años, interrumpió Sofía mientras mi padre limpiaba sus oficinas. Leí todos los libros de la biblioteca de Preston y Dune. He memorizado las reglas de procedimiento penal de California, las reglas federales de evidencia y aproximadamente 300 jurisprudencias relevantes. ¿Quiere que le haga un examen sobre alguna de ellas? Eso provocó una risa nerviosa en la galería. La reputación de Connell de depender del trabajo de su asistente era bien conocida. En cuanto a la certificación, continuó Sofía, Lincoln aprendió Derecho por su cuenta y nunca fue a la Facultad de Derecho. Tampoco lo hicieron John Marshall, Clarence Darrow o Robert H. Jackson. El examen de la barra es una invención moderna, no un requisito constitucional. La jueza Preston encontró su voz. Sea como sea, este tribunal tiene estándares. Estándares dobles, quiere decir. La voz de Sofía se endureció. Cuando los acusados ricos traen equipos enteros de abogados, usted no cuestiona sus cualificaciones. Cuando las corporaciones contratan bufetes millonarios, no piden sus diplomas. Pero cuando la hija de un conserje intenta defender a su padre inocente, de repente le preocupan las credenciales. ¿Sacó otro documento de su carpeta? Esta es una moción para la divulgación inmediata de todas las pruebas contra mi padre. Estoy invocando el caso Brady contra Maryland y solicitando acceso al metraje de seguridad supuestamente corrupto, los registros de las tarjetas de acceso y cualquier declaración de testigos. No puede simplemente Denia. Comenzó con él y lo estoy haciendo. A menos que esté ocultando algo. El rostro del fiscal se puso pálido. La jueza Preston parecía haber tragado algo agrio. Señoría, insistió Sofía. También estoy presentando una moción para su recusación basada en la conexión familiar con el demandante y una moción de desestimación basada en la mala conducta fiscal. El señor O'Connell no reveló pruebas exculpatorias en su presentación. ¿Qué pruebas exculpatorias? ¿Adreni exigió O'Connell? Sofía sonrió por primera vez. El hecho de que otras 3 tarjetas de acceso entraron a esa misma sala esa noche. El hecho de que el metraje corrupto solo afecta a ciertas cámaras, no a otras. El hecho de que la tarjeta de acceso de mi padre se usó en 2 lugares diferentes exactamente al mismo tiempo, lo cual es físicamente imposible a menos que se haya clonado. La sala estalló. O'Connell gritaba objeciones. O'Malley intentaba entender qué estaba pasando, y la jueza Preston golpeaba su mazo como si intentara clavar un clavo en el estrado. ¡Orden! ¡Orden! Volcó su furia sobre Sofía. ¿Cómo podría saber algo de eso? Porque a diferencia del señor O'Malley, yo sí investigué. Hablé con los guardias de seguridad, el personal de limpieza, el departamento de TI. Ya sabe, el trabajo básico de detective que cualquier abogado competente haría si realmente se preocupara por su cliente. ¿Buscó en su carpeta de nuevo? Tengo declaraciones juradas de 3 testigos que vieron a otras personas en el edificio esa noche. Tengo fotos con fecha y hora del estacionamiento que muestran coches que no deberían haber estado allí. Tengo pruebas de que alguien con acceso de administrador manipuló el sistema de tarjetas de acceso para incriminar a mi padre. Esto es imposible, murmuró O'Connell. No, respondió Sofía. Lo que es imposible es esperar justicia en un sistema donde la riqueza determina el valor, donde las conexiones importan más que la verdad, y donde una niña de 13 años tiene que hacer el trabajo por el que se les paga a hombres adultos. La jueza Preston había dejado de golpear su mazo.
Miraba a Sofía con algo de respeto y miedo. «¿Y reuniste todas estas pruebas cómo legalmente?», dijo Sofía simplemente. «A diferencia de quien incriminó a mi padre, no violé ninguna ley. Simplemente me negué a aceptar que ser pobre significa ser impotente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier Morales tenía lágrimas corriendo por su rostro. La galería estaba paralizada. Incluso el taquígrafo judicial había dejado de escribir, atrapado en el drama que se desarrollaba ante ellos. Finalmente, la jueza Preston habló con la voz cuidadosamente controlada. «Señorita Morales, aunque su entusiasmo es notable, no puedo simplemente permitir que una niña ejerza la abogacía en mi tribunal». «Entonces, no me deja otra opción», dijo Sofía en voz baja. Sacó su teléfono, se conectó al wifi de la sala y lo sostuvo en alto. «Estoy transmitiendo esto en vivo al club legal de mi escuela, al Comité de Ética del Colegio de Abogados de California y a unas 15 agencias de noticias. El título de mi transmisión, jueza, niega acusado derecho a abogado basado en discriminación por edad. Ya tiene 8,000 espectadores». O'Connell se abalanzó hacia adelante. «No puede hacer eso. Grabar en el tribunal es ilegal». «En realidad», dijo Sofía, «la regla judicial de California 809 permite la grabación electrónica cuando sirve a los intereses de la justicia. Dado que está tratando de incriminar a mi padre mientras su abogado de oficio juega Candy Crush, diría que esto califica efectivamente». O'Malley guardó rápidamente su teléfono en el bolsillo. El rostro de la jueza Preston pasó por varios colores antes de establecerse en un gris derrotado. Sabía que estaba atrapada. La transmisión en vivo había crecido a 12,000 espectadores. El Tribunal de la Opinión Pública estaba en sesión. «Tomaremos un receso de 30 minutos», anunció débilmente para considerar las circunstancias inusuales. Mientras la jueza huía a sus aposentos y la sala explotaba en caos, Sofía caminó hacia su padre. Los alguaciles, inseguros del protocolo, la dejaron acercarse. «Mijita», susurró Javier entre lágrimas, «¿dónde aprendiste todo eso?». Sofía sonrió, agotada, pero intacta de ti. «Papi, me enseñaste a nunca rendirme cuando luchas por lo que es correcto. Los libros de leyes solo me dieron el vocabulario». En sus aposentos, la jueza Eleanor Preston miraba su teléfono mientras las redes sociales explotaron de lleno. Hablar a Sofía era tendencia. Su sobrino Richard llamaba frenéticamente. El Colegio de Abogados de California ya había emitido un comunicado sobre la investigación de las preocupantes acusaciones planteadas en el caso Morales. Tenía dos: continuar con la farsa y enfrentar la ira de un público despierto, o hacer algo sin precedentes, algo que lo cambiaría todo. Cuando se reanudó la sesión, todos los asientos estaban ocupados. Equipos de noticias esperaban afuera. El mundo entero, al parecer, observaba lo que la jueza Eleanor Preston haría a continuación. La jueza tomó asiento lentamente, sintiendo cada uno de sus 65 años. Miró a Sofía Morales, de 13 años, de pie con su vestido pequeño sosteniendo su carpeta de cartón, como una armadura defendiendo a su padre con nada más que coraje y hechos cuidadosamente investigados. «Señorita Morales», comenzó, y la sala contuvo la respiración. «Señorita Morales», comenzó de nuevo la jueza Preston, su voz cargada con el peso de décadas en el estrado. «Este tribunal se encuentra en una situación sin precedentes. Si bien no existe un estatuto específico que impida que un menor represente a un acusado en California, tampoco hay precedente para permitirlo». Sofía se enderezó con respeto. «Señoría, Brown contra la Junta de Educación tampoco tenía precedente. A veces la justicia requiere dar el primer paso». Un murmullo recorrió la galería abarrotada. El número de espectadores de la transmisión en vivo había subido a 50,000. Sin embargo, continuó la jueza, ignorando la interrupción. «Dada la gravedad de estos procedimientos y los derechos constitucionales en juego, estoy dispuesta a considerar un compromiso». O'Connell se levantó. «De una señoría, debo objetar». «Siéntese, señor O'Connell». El tono de la jueza no admitía discusión. «Señorita Morales, le permitiré presentar su caso bajo una condición. Debe demostrar su competencia respondiendo preguntas sobre procedimiento penal, evidencia, derecho y derechos constitucionales. Considéralo un examen oral de la barra». La barbilla de Sofía se levantó. «Acepto». «Esto es muy irregular», protestó O'Connell. «Y no lo es que una niña de 13 años citó jurisprudencia con más precisión que el fiscal siguió secamente». La jueza Preston: «Señor O'Connell, ¿puede plantear la primera?». Los ojos del fiscal brillaron con satisfacción depredadora. ¿Aplastará a esta niña presuntuosa y volverá a su fácil condena? Muy bien, señorita Morales. Explique el concepto de mens rea y sus 4 niveles bajo el Código Penal modelo. Sin dudarlo, Sofía respondió.
Mens rea, que significa mente culpable, se refiere al estado mental requerido para establecer la responsabilidad penal. El Código Penal modelo identifica 4 intencionadamente, es decir, el objetivo consciente de participar en una conducta a sabiendas, la conciencia de que la conducta es de una naturaleza particular imprudentemente, el desprecio consciente de un riesgo sustancial y negligentemente la falta de conciencia de un riesgo sustancial. Sin embargo, en este caso, la Fiscalía no ha establecido ningún nivel de pena para mi padre, lo que hace que sus cargos sean fundamentalmente defectuosos. La sonrisa de O'Connell vaciló. ¿Cuál es el estándar para la admisibilidad de pruebas bajo las reglas federales? La regla 401 define la evidencia relevante como aquella que tiene cualquier tendencia a hacer un hecho más o menos probable que sin la evidencia, y el hecho es de consecuencia para determinar la acción. La regla 403 permite la exclusión si el valor probatorio es sustancialmente superado por el peligro de prejuicio, injusto, confusión o engaño al jurado. Hablando de eso, su evidencia de vídeo corrupto falla en ambos estándares. No prueba nada y existe únicamente para perjudicar. La galería estaba cautivada. Alguien susurró. «Lo está destrozando», define la doctrina Brady, exigió O'Connell, con la desesperación asomando en su voz. Brady contra Maryland estableció que la supresión de evidencia favorable al acusado violaba el debido proceso, cuando la evidencia es material para la culpabilidad o el castigo. La Fiscalía tiene el deber afirmativo de revelar evidencia exculpatoria. Usted ya violó, Brady. Al no revelar las múltiples entradas de tarjetas de acceso que mencioné anteriormente, la jueza Preston intervino. Mi turno. Señorita Morales, ¿cuáles son los elementos necesarios para aprobar el hurto mayor en California? Según las leyes compiladas de California 750-356, la Fiscalía debe probar primero que la propiedad pertenecía a otro. Segundo, que el acusado la tomó sin consentimiento. Tercero, que había intención de privarme permanentemente. Cuarto, que la propiedad excede los $1,000 de valor. Además, para el cargo de allanamiento de morada bajo la McLaren 77 West 210, deben probar la entrada ilegal con la intención de cometer un delito grave o hurto. Hizo una pausa y luego añadió que no han probado ninguno de estos elementos. Mi padre tenía acceso legal a través de su empleo. No se ha recuperado ninguna propiedad para establecer la toma y no tienen evidencia de intención más allá de la especulación. La jueza continuó explicando el concepto de cadena de custodia. La cadena de custodia requiere la documentación del manejo de la evidencia desde la recolección hasta la presentación en el juicio. Cada transferencia debe registrarse para evitar la manipulación o la contaminación. Los archivos de video supuestamente corruptos no tienen una cadena documentada. No sabemos quién los manejó cuando se descubrió que estaban corruptos o quién tuvo acceso a los sistemas. O'Malley finalmente habló. Quizás dándose cuenta de lo mal que estaba quedando, preguntó sobre las protecciones contra la doble incriminación. Sofía se volvió hacia él con un desdén apenas disimulado. La quinta enmienda prohíbe juzgar a alguien 2 veces por el mismo delito. La incriminación se aplica cuando el jurado presta juramento en un juicio con jurado, o cuando el primer testigo presta juramento en un juicio sin jurado. Aún no se aplica aquí, señor O'Malley, pero estoy segura de que lo sabía por su extensa preparación de 10 minutos. La galería se rió. Incluso algunos oficiales de la corte escondían sonrisas. La jueza Preston hizo varias preguntas más sobre los derechos Miranda, registro e incautación y la carga de la prueba. Sofía respondió a cada una perfectamente, a menudo añadiendo citas de casos y explicando cómo se aplicaban a la situación de su padre. Finalmente, O'Connell intentó un último ataque desesperado. Todo esto es conocimiento teórico. No tiene experiencia práctica ni comprensión de cómo funcionan los tribunales reales. ¿Tribunales reales?, interrumpió Sofía. Se refiere a tribunales donde los defensores públicos le dicen a gente inocente que se declare culpable porque es más fácil, donde los fiscales ocultan pruebas porque ganar importa más que la justicia, donde los jueces dejan que sus conexiones familiares influyen en los procedimientos. Se volvió para dirigirse a la galería y a las cámaras. Puede que tenga 13 años, pero sé la diferencia entre cómo se supone que deben funcionar los tribunales y cómo funcionan en realidad. La pregunta es, ¿qué versión vamos a ver hoy? La sala quedó en silencio. Javier Morales observaba asombrada a su hija con asombro. ¿Cuándo se había convertido su pequeña niña en guerrera? La jueza Preston se aclaró la garganta. Señorita Morales, ha demostrado un conocimiento notable de la ley. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no hace a un abogado. Puede manejar la presión de un litigio real. Pruébame, dijo Sofía simplemente. La jueza la estudió durante un largo tiempo. A su alrededor,
la historia se balanceaba en el filo de una navaja. La vieja guardia del sistema legal se enfrentaba a su futuro, y ninguno de los dos retrocedía. «Muy bien», dijo finalmente la jueza Preston. «Este tribunal permitirá que Sofía Morales sirva como abogada de la defensa con el señor O'Malley, permaneciendo como abogado de registro para fines técnicos». La galería estalló. O'Connell parecía haber recibido un puñetazo. O'Malley parecía aliviado de tener ayuda, incluso de una adolescente. Sin embargo, continuó la jueza, alzando la voz sobre el ruido. «Señorita Morales, se le exigirán los mismos estándares que a cualquier abogado. Cualquier violación de procedimiento, cualquier desacato al tribunal y será retirada inmediatamente. ¿Entendido?» «Perfectamente, señoría». Entonces, dijo la jueza, procederemos con la audiencia preliminar. Señor O'Connell, llame a su primer testigo. Mientras O'Connell buscaba a tientas sus notas, tratando de calibrar toda su estrategia, Sofía abrió su carpeta de cartón y sacó documentos meticulosamente organizados. Se había estado preparando para este momento durante 3 años sin saberlo. Cada noche que su padre trabajaba hasta tarde, cada texto legal que había devorado, cada injusticia que había presenciado, la habían llevado a esta sala lista para hacer historia. «Mijita», susurró Javier. Desde la mesa de los acusados, Sofía miró a su padre. El hombre que la había criado solo, que había tenido 2 trabajos para mantenerlos a flote, que nunca se había perdido una obra de teatro escolar o una conferencia de padres y maestros a pesar del agotamiento. El hombre que le enseñó que la dignidad no se trataba del trabajo que tenías, sino de cómo lo hacías. «Ya lo estamos haciendo, papi», susurró ella. «Ahora vamos a mostrarles de qué están hechos los Morales». O'Connell llamó a su primer testigo, el supervisor de seguridad de Preston y Dunn. Mientras el hombre subía al estrado, Sofía notó sus miradas nerviosas hacia la galería donde Richard Preston III acababa de entrar con el rostro oscuro de furia. Entre sí, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y Sofía Morales, de 13 años, hija de un conserje, defensora de la justicia, estaba lista para la guerra. «Diga su nombre para el registro», comenzó O'Connell, intentando recuperar la compostura. «Bradley Gibson, soy el supervisor de seguridad nocturna en Preston y Dunn». O'Connell asintió barajando sus papeles. «Señor Gibson, háblenos de la noche del 15 de octubre». «Bueno, estaba monitoreando las cámaras de seguridad cuando noté una actividad irregular de tarjetas de acceso en el área de archivos seguros. La tarjeta de Javier Morales se usó para acceder a zonas restringidas varias veces entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, y estas eran áreas a las que el señor Morales no estaba autorizado a entrar». «Correcto. A los conserjes solo se les permite entrar en áreas comunes y oficinas regulares, no en las salas de documentos seguros». Sofía tomó notas con las manos firmes. A pesar de su corazón acelerado, captó algo en el testimonio de Gibson que O'Connell pasó por alto por completo. ¿Qué hizo cuando notó esta actividad? «Drenia», continuó O'Connell. «Yo intenté revisar las grabaciones de video, pero estaban corruptas. El sistema mostró múltiples fallos». «Qué conveniente para el acusado», dijo O'Connell, jugando para la galería. «No hay más preguntas». La jueza Preston asintió. «Señorita Morales, su testigo». Sofía se levantó lentamente con todos los ojos de la sala puestos en ella. Se acercó al estrado de los testigos con la carpeta que se había convertido en su escudo y su espada senior. Gibson dijo que estaba monitoreando las cámaras cuando notó la actividad irregular. ¿A qué hora comenzó su turno esa noche? A las 11 p.m. Interesante. Así que la actividad irregular comenzó exactamente cuando usted llegó. Bueno, la noté poco después. Sofía sacó un documento. Tengo aquí. El registro de seguridad del 15 de octubre muestra que usted fichó a las 11:47 p.m., no a las 11. ¿Mintió sobre su hora de inicio o simplemente fue descuidado con los hechos? Gibson se movió incómodamente. Fue aproximadamente en un caso penal. Aproximadamente envía a gente inocente a prisión. Señor Gibson, seamos precisos. Llegó 47 minutos tarde. ¿Qué estaba haciendo? Tuve problemas con el coche. ¿Informó de esto a su supervisor? No, lo manejé discretamente. Los ojos de Sofía se agudizaron. ¿Cómo maneja otras cosas discretamente? Di. ¿Quién tiene acceso de administrador al sistema de tarjetas de acceso? Varias. La alta dirección, los jefes del departamento de T y los supervisores de seguridad. ¿Supervisores de seguridad? Como usted o O'Connell. Objeto relevancia. Va a las teorías alternativas de acceso. Señoría, respondió Sofía. Sin problemas, lo permitiré. Sofía continuó. Así que usted podría haber alterado los registros de las tarjetas de acceso. Nunca lo haría.
No le pregunté si lo haría. Le pregunté si podía. Técnicamente sí. Sofía sacó otro papel. Esta es una impresión de los datos de las tarjetas de acceso del 15 de octubre. ¿Puede explicar por qué la tarjeta de mi padre se usó en la sala segura del tercer piso a las 11:33 de la noche y simultáneamente en el área de almacenamiento del sótano? Gibson palideció. Eso debe ser un error del sistema. Un error del sistema que casualmente hace que mi padre parezca culpable. ¿Cuántos otros errores hubo esa noche? No lo sé. ¿No lo sabe? La voz de Sofía se elevó ligeramente. Usted es el supervisor de seguridad. ¿No es su trabajo saberlo? No esperó una respuesta. Hablemos de la corrupción del video. ¿Dijo que varias cámaras fallaron? Sí. ¿Cuáles específicamente? Las que cubrían el área de archivos seguros. ¿Solo esas? ¿No las cámaras del vestíbulo? ¿No las del estacionamiento? No, solo el área segura. Sofía sonrió fríamente. Así que en un edificio con 47 cámaras de seguridad, solo las 5 que habrían mostrado quién accedió realmente a esos archivos se corrompieron misteriosamente. Es un mal funcionamiento muy selectivo, ¿no le parece, O? Connell obtuvo argumentos para retirar, dijo Sofía, pero el daño estaba hecho, la galería murmuraba. Volvió a su mesa y sacó un portátil. Señoría, me gustaría presentar la prueba de la defensa. Objeción. Drenia, gritó O'Connell. No hemos tenido tiempo de revisar. Es metraje de seguridad del edificio de enfrente, interrumpió Sofía. Accesible públicamente con marca de tiempo y directamente relevante. La jueza Preston lo consideró. Lo permitiré. Sofía conectó el portátil a la pantalla de la sala Senior Gibson. Este es el metraje del edificio del Meridian Bank que tiene una vista clara de la entrada de empleados de Preston y Dunn. ¿Puede identificar a la persona que entra a las 11:28 de la noche? La imagen era granulada, pero lo suficientemente clara. Se veía una figura con uniforme de seguridad. Ese parece ser yo. 19 minutos antes de que usted afirmara fichar. ¿Y quién está con usted? Las manos de Gibson se aferraron al estrado. No lo sé. No lo sabe. Sofía hizo zoom. Ese es Richard Preston III, ¿no es así? El mismo Richard Preston presentó la denuncia contra mi padre. La sala explotó. O'Connell estaba de pie, objetando. Richard Preston se abalanzó hacia el frente, gritando sobre la calumnia. La jueza Preston golpeó su mazo repetidamente. Orden, señor Preston. Siéntese o será retirado. Sofía esperó con calma a que volviera la tranquilidad. Señor Gibson, ¿por qué Richard Preston entró al edificio con usted a las 11:28 de la noche cuando le dijo a la policía que no estuvo allí esa noche? Yo. Él. Simplemente. Llegamos al mismo tiempo. Simplemente. Sofía sacó otro documento. Esta es la declaración oficial del señor. Prestan a la policía, dijo. Y salí de la oficina a las 6 de la tarde y no regresé hasta la mañana siguiente cuando descubrí el robo. ¿Mentía él entonces o está mintiendo usted ahora? ¿Oh? Connell intentó salvar la situación, señoría. Esto es especulación. Es evidencia, replicó Sofía. Evidencia que la fiscalía o no se molestó en encontrar o ignoró deliberadamente. Señor Gibson, le preguntaré directamente. ¿Richard Preston III le pidió que altera los registros de las tarjetas de acceso para incriminar a mi padre? No, en absoluto. Entonces, explique esto. Sofía sacó otro documento. Registros bancarios que muestran un depósito de $10,000 en su cuenta el 16 de octubre. ¿De dónde vino ese dinero? Gibson estaba sudando ahora. Fue un préstamo de mi hermano. Su hermano vive en Seattle y ha estado desempleado durante 2 años. ¿Cómo están los registros públicos, Sir Gibson? Es increíble lo que puedes encontrar cuando realmente buscas. A diferencia del señor O'Connell, yo hice mis deberes. Se volvió hacia la jueza. Señoría, pido tratar a este testigo como hostil y solicitar una citación para sus registros financieros y datos telefónicos. La jueza Preston parecía conmocionada. Esto no iba como nadie esperaba. El señor O'Connell, el fiscal, estaba perdido. Esto es una expedición de pesca, una niña jugando a ser detective. Esta niña, dijo Sofía con firmeza, ha descubierto más pruebas en 3 días que usted en toda su investigación. O es incompetente o es cómplice. ¿Cuál de las dos es? ¿Cómo se atreve? La compostura de Sofía finalmente se resquebrajó, revelando la furia de debajo. Estaba dispuesto a enviar a mi padre a prisión basándose en mentiras y pruebas manipuladas. No investigó porque no le importaba. Es solo un conserje para usted, ¿verdad? No vale la pena el esfuerzo. Se volvió hacia Gibson. Una última. ¿Quién más estaba en el edificio esa noche? Solo el equipo de limpieza.
Javier Morales, Alicia Campos y Samuel Chen. Eso es interesante. Sofía sacó su último documento porque este es el horario de trabajo del 15 de octubre. Alicia Campos se enfermó. Samuel Chen estaba de vacaciones. Mi padre era el único conserje programado. Entonces, ¿a quién estaba dejando entrar realmente al edificio esa noche? Gibson se derrumbó. Quiero un abogado. La sala volvió a estallar. La jueza Preston parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Richard Preston estaba siendo sujetado por los alguaciles mientras intentaba acercarse al estrado. Sofía se volvió para enfrentar a la galería, a las cámaras, al mundo que miraba. Damas y caballeros, esto es lo que pasa por justicia cuando eres pobre. Evidencia falsificada, testimonio perjuro y fiscales que no hacen preguntas porque ya decidieron que eres culpable. Mi padre ha limpiado sus oficinas durante 20 años. Su único crimen fue ser conveniente para incriminar. Miró directamente a la jueza Preston. Señoría, pido la desestimación inmediata de todos los cargos y una investigación sobre la mala conducta fiscal y la conspiración para incriminar a mi cliente. La voz de la jueza era apenas audible. Tomaremos un receso de 1 hora. Mientras la sala se vaciaba, Sofía sintió que le temblaban las piernas. La adrenalina que la había sostenido se estaba desvaneciendo. Llegó al lado de su padre justo cuando sus rodillas cedieron. Javier la atrapó con lágrimas corriendo por su rostro. «Mijita, eres increíble. Tengo miedo, papi», admitió en voz baja. «Lo sé, pero eres la persona más valiente que he visto en mi vida. Tu mamá estaría tan orgullosa». En el pasillo, los equipos de cámara la rodearon. El hashtag número Sofía Morales por la justicia era tendencia mundial. Los expertos legales en los canales de noticias lo llamaban la actuación judicial más extraordinaria que habían presenciado. Pero Sofía aún no había terminado. El contrainterrogatorio había revelado las grietas en el caso de la fiscalía. Ahora era el momento de volarlo por los aires. Durante el receso, los pasillos del juzgado bullían de energía frenética. Los reporteros empujaban micrófonos a cualquiera que saliera de la sala. Los analistas legales debatían en la televisión en vivo. El metraje de seguridad que Sofía había descubierto se reproducía en todos los canales de noticias. Sofía se sentó en un rincón tranquilo con su padre, compartiendo un sándwich de una máquina expendedora. A pesar de todo, encontraron consuelo en este simple momento juntos. «Sofía», dijo Javier en voz baja, «pase lo que pase, necesito que sepas lo orgulloso. Guárdate el discurso para después de que ganemos». Papi le apretó la mano. «Aún no hemos terminado, ¿oh?» Con él se les acercó, su arrogancia anterior reemplazada por la desesperación. «Escucha, niña. Señorita Morales, quizás podamos llegar a un acuerdo. Cargos reducidos, tiempo cumplido. No hay tratos», dijo Sofía rotundamente. «Intentaste destruir a mi padre. Ahora voy a destruir tu caso. ¿Tuviste suerte con Gibson? No tendrás». Sofía se rió, pero no había humor en ello. «Tengo declaraciones juradas firmadas de otros 3 conserjes que afirman que Richard Preston los ha estado presionando para espiar a empresas rivales. Tengo correos electrónicos entre Preston y Gibson discutiendo la operación de octubre. Tengo pruebas de 6 encerronas similares en los últimos 5 años, todas dirigidas a empleados que se negaron a participar en espionaje corporativo». La cara de Connell se puso blanca. «¿Cómo pudiste?» «Porque mientras usted planeaba su fiesta de la victoria, yo estaba haciendo lo que se supone que hacen los buscar la verdad». Cuando se reanudó la sesión, la jueza Preston parecía demacrada. El peso del nombre de su familia, la corrupción de su sobrino y el espectacular colapso de lo que debería haber sido un caso simple pesaban sobre sus hombros. «Señorita Morales», comenzó. Aunque su contrainterrogatorio planteó serias dudas, la fiscalía todavía tiene derecho a presentar su caso completo. «En realidad, señoría», se levantó Sofía, «me gustaría llamar a un testigo para la defensa. Todavía estamos en el caso principal de la fiscalía». «Drenia», protestó. «Oh, Connell. Según la regla de la Corte de California 6201B, la defensa puede llamar a testigos fuera de orden cuando las circunstancias lo exijan. Dado que el testigo clave de la fiscalía acaba de invocar sus derechos de la Quinta Enmienda, diría que las circunstancias lo exigen». La jueza Preston suspiró. «¿A quién desea llamar?» «Alicia Campos». O'Connell frunció el ceño. «No está en ninguna lista de testigos, porque nunca se molestó en entrevistarla», respondió Sofía, a pesar de que era una de las 3 únicas conserjes con acceso al edificio. Una pequeña mujer latina de unos 50 años entró en la sala, claramente nerviosa pero decidida. Después de prestar juramento, se sentó rígidamente en la silla de los testigos. «Señora Campos», comenzó Sofía amablemente, «¿cuánto tiempo ha trabajado en Preston y Dune?» «15 años. ¿Conoce a mi padre?» «Sí».
Javier es un buen hombre, el mejor de nosotros. Estaba programada para trabajar el 15 de octubre, pero me llamaron enferma. ¿Estaba realmente enferma? Alicia miró nerviosamente a Richard Preston. No. ¿Por qué llamó enferma? Me dijeron que lo hiciera. La galería se agitó. O'Connell se levantó de un salto. Objeción. La Fiscalía pide la desestimación de todos los cargos contra Javier Morales. Así se ordena. El mazo cayó con finalidad. Señor Morales, es usted libre de irse. Oficiales, por favor pongan al señor Richard Preston Tercy y al Sir Bradley Gibson bajo custodia. Mientras el caos estallaba en la sala, Sofía sintió que la fuerza abandonaba sus piernas. ¿Lo había hecho David? ¿Había vencido a Goliat con nada más que verdad y determinación? Javier la rodeó con sus brazos, ambos llorando. ¿Cómo lo supiste, mijita? ¿Cómo supiste lo de la trituradora? Sofía sonrió entre lágrimas. No lo sabía. Pero me enseñaste a limpiar siempre a fondo, incluso la papelera. Supuse que alguien como él tenía que estar escondiendo algo. A veces, la mejor evidencia está en la basura. A su alrededor, los reporteros clamaban por entrevistas. Los expertos legales lo llamaron la defensa más extraordinaria en la historia de California. Pero para Sofía y Javier Morales era simplemente justicia. El tipo de justicia que no debería requerir que una niña de 13 años luche por ella. ¿Pero qué hizo? El sistema les había fallado, así que habían vencido al sistema, y el mundo nunca lo olvidaría. Mientras los oficiales sacaban a Richard Preston esposado, Sofía se encontró rodeada de reporteros, todos gritando preguntas a la vez. Levantó la mano y sorprendentemente se callaron. Responderé sus preguntas, dijo su joven voz firme a pesar del agotamiento. Pero primero quiero decir algo. Las cámaras se centraron en su pequeña figura, todavía con su vestido demasiado ajustado, todavía aferrada a su carpeta de cartón que había contenido suficientes pruebas para derribar a hombres poderosos. Lo que pasó aquí hoy no debería haber sido necesario. Mi padre trabajó honestamente durante 20 años. ¿Y fue necesaria su hija de 13 años para demostrar su inocencia? ¿Cuántos otros están sentados en la cárcel ahora mismo porque no tuvieron a nadie que luchara por ellos? Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara más cercana. La ley dice justicia para todos, pero todos sabemos que eso no es cierto. La justicia tiene un precio. Si no puedes pagarla, no la obtienes. Eso tiene que cambiar. Señorita Morales, gritó un reportero. ¿Cómo aprendió tanto sobre derecho? Sofía sonrió con tristeza. Cuando eres pobre, aprendemos pronto que el conocimiento es la única arma que puedes permitirte. Más tarde esa noche, en una pequeña sala de conferencias que el tribunal había proporcionado para la privacidad,
Sofía finalmente contó la historia completa a un grupo selecto de periodistas con el permiso de su padre. Comenzó hace 3 años. Comenzó con las manos alrededor de una taza de chocolate caliente que alguien le había traído. Papá acababa de conseguir permiso para que yo esperara en la biblioteca de Preston mientras él trabajaba en los turnos de noche. Se suponía que debía hacer los deberes. Miró a su padre con una pequeña, pero ¿alguna vez han estado en una biblioteca de derecho? Todos esos libros, todo ese conocimiento ahí quieto. Empecé a leer sobre derecho penal, procedimiento, derechos constitucionales. Cuanto más leía, más entendía por qué nuestro barrio se veía como se veía, por qué algunas personas tenían segundas oportunidades y otras no. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto, Drenia?, preguntó un periodista. Porque, ¿quién tomaría en serio a una niña de 10 años? Me decía a mí misma que me estaba preparando para el futuro. Quizás la facultad de Derecho algún día. Su voz se quebró. Nunca imaginé que lo necesitaría para salvar a mi papá. Javier se acercó y le apretó el hombro. Cuéntale sobre tu cuaderno, Sofía. Sacó un cuaderno de composición gastado de su carpeta. Mantenía notas de todo lo que aprendí. Citas de casos, principios legales, procedimientos. 3 años de estudio condensados en esto. Hojear páginas cubiertas de una cuidadosa escritura a mano. Cuando arrestaron a papá, supe que el defensor público no tendría tiempo para construir una defensa real, así que lo hice yo misma. El metraje de seguridad de enfrente incitó a otro reportero. ¿Cómo se te ocurrió buscar allí? Sofía respondió. En los libros de derecho siempre hablan de fuentes alternativas de evidencia. Hice un mapa de cada edificio con vistas a Preston y Dune. El edificio del Meridian Bank tiene cámaras de seguridad de cara al público. Publican la transmisión en su sitio web como medida de seguridad. Pasé horas revisando el metraje hasta que encontré lo que necesitaba. ¿Y los registros financieros? Los correos electrónicos. La expresión de Sofía se endureció. La gente como Richard Preston cree que es intocable, así que se vuelven descuidados. Los correos electrónicos estaban en una demanda por despido injustificado presentada hace 2 años. ¿Registro público? Sí. ¿Sabes dónde buscar los registros financieros? Bueno, digamos que el señor Gibson debería usar contraseñas más fuertes que su cumpleaños. ¿Hackeaste Swing?, preguntó alguien. Utilicé información disponible públicamente, corrigió Sofía con firmeza. Todo lo que encontré era de acceso legal. Esa es la ironía. Ellos violaron las leyes para incriminar a mi padre, pero yo seguí todas las reglas para exponerlos. Un veterano corresponsal legal se inclinó hacia adelante. Sofía, lo que hiciste hoy, abogados experimentados con décadas de experiencia no podrían haberlo hecho mejor. ¿Cómo te mantuviste tan serena? Por primera vez, la máscara de Sofía se deslizó. Fue por un momento solo una niña de 13 años que había llevado un peso imposible. No estaba serena. Estuve aterrorizada cada segundo. Pero papá siempre me enseñó que el coraje no es no tener miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. ¿Qué sigue para ti, Swing?, preguntó alguien. La escuela el lunes, dijo Sofía. Simplemente tengo un examen de historia. Todos se rieron, rompiendo la tensión. Pero en serio, continuó el reportero, las facultades de derecho se pelearán por ti. ¿Has pensado en tu futuro? Sofía intercambió miradas con su padre. Hoy aprendí algo. La ley no es solo sobre libros y tribunales, es sobre personas. Es sobre asegurarse de que lo que le pasó a mi papá no le pase a nadie más. Así que sí, probablemente me convertiré en abogada. Pero no del tipo que trabaja en torres como Preston y Don, del tipo que trabaja para gente como nosotros. Mientras la entrevista terminaba, la jueza Eleanor Preston apareció en la puerta. Los reporteros se tensaron, sintiendo otra historia. ¿Podría tener una palabra con la señorita Morales? ¿Drenia?, preguntó la jueza en voz a solas. Sofía miró a su padre, quien asintió. La sala se vació, dejando solo a la niña de 13 años y a la jueza de 65. Te debo una disculpa, comenzó la jueza Preston, y a tu padre. Dejé que mi conexión familiar nublara mi juicio. Debería haberme recusado inmediatamente. Sí, debería haberlo hecho, asintió Sofía sin rodeos. La jueza sonrió con pesar. No te andas con rodeos, ¿verdad? Andarse con rodeos es un lujo que no podemos permitirnos, señoría. No, supongo que no. La jueza se sentó frente a Sofía. He estado en el estrado durante 25 años. He visto miles de casos, cientos de abogados. Nunca he visto nada como lo que hiciste hoy. Hice lo que tenía que hacer. No, corrigió la jueza Preston. Hiciste lo que era correcto.
Hay una diferencia. Mucha gente se habría rendido, aceptado el acuerdo, seguido adelante. Tú luchaste por la verdad. Sacó una tarjeta de visita. Cuando estés lista, ya sea después de la secundaria o la universidad, llámame. Me aseguraré de que entres en la mejor facultad de Derecho del país. Beca completa. Sofía tomó la tarjeta con cuidado. ¿Por qué? Porque el sistema legal necesita más gente como tú. Gente que recuerde que la justicia no se trata de ganar. Se trata de la verdad. La jueza se levantó para irse, luego se detuvo. Tu padre crió a una joven extraordinaria. Asegúrate de que lo sepa. Él lo sabe, dijo Sofía en voz baja. Pero se lo diré de nuevo. Después de que la jueza se fue, Sofía encontró a su padre esperando en el pasillo. Sin palabras, él abrió sus brazos y ella se derrumbó en ellos, permitiendo finalmente ser una niña de nuevo. Estoy tan cansada, papi. Lo sé, mijita. Vamos a casa. Mientras salían del juzgado, pasando junto a los camiones de los medios y las multitudes, Sofía miró hacia el edificio donde había luchado por la libertad de su padre. Las balanzas de la justicia talladas en la piedra parecían menos una decoración y más una promesa, una que ella había ayudado a cumplir. «Papá», dijo mientras llegaban a la parada del autobús. «¿Sí? ¿Recuerdas cuando era pequeña y decías que podía hacer cualquier cosa que quisiera?» «Por supuesto. Creo que ya sé lo que quiero ser». Javier sonrió acercando a su hija mientras llegaba el autobús. «Ya lo eres, Sofía. Ya lo eres». La mañana siguiente, Javier Morales se despertó en su propia cama por primera vez en una semana. Por un momento, olvidó todo lo que había: el arresto, la celda, el drama judicial. Luego, escuchó a Sofía en la cocina, tarareando mientras hacía el desayuno. Y todo volvió de golpe. Su hija de 13 años le había salvado la vida. «Buenos días, papi», dijo Sofía mientras él entraba en su pequeña cocina. Estaba revolviendo huevos, de pie en el taburete que había usado desde que tenía 8 años. «Hice café». Javier se sirvió una taza, observando a su hija moverse por la cocina con la misma eficiencia decidida que había mostrado en el tribunal. «¿No debería estar haciéndote yo el desayuno? Me has hecho el desayuno durante 13 años», respondió Sofía. «Puedo encargarme de una mañana». Comieron en un silencio cómodo hasta que un golpe en la puerta interrumpió. Javier se tensó. Una semana antes, un golpe matutino había significado esposas, pero Sofía ya se movía, mirando por la mirilla. «Es la señora Chen y algunos otros», dijo, abriendo la puerta. La maestra de Sofía entró, seguida por lo que parecía ser la mitad del vecindario. La señora Carmen del pasillo, el pastor Williams, de la iglesia Cruz a la que asistían en días festivos, el señor Rodríguez, que dirigía la tienda de la esquina, e incluso la anciana señora Parker con su andador. «Vimos las noticias», dijo simplemente la Geora Chin. «Teníamos que venir». Lo que siguió fue una celebración improvisada. Vecinos que apenas se habían hablado en años se agolparon en el pequeño apartamento, compartiendo comida, historias y lágrimas. Todos tenían una historia sobre Javier: cómo había arreglado un fregadero sin que se lo pidieran, llevado las compras a los residentes mayores y nunca olvidado desearle a alguien un feliz cumpleaños. «Sabíamos que no lo hiciste», dijo firmemente el señor Rodríguez. «20 años vienes a mi tienda. Ni una sola vez tomaste ni un centavo de más en el cambio». Y esta pequeña guerrera, la señora Carmen, alborotó el cabello de Sofía. «Siempre supimos que era especial, pero lo que hizo ayer». Sofía se sonrojó, incómoda con la atención. Había luchado por la justicia, no por la fama. La puerta del apartamento se abrió de nuevo y apareció Angie de Preston y Don, con aspecto nervioso. La sala quedó en silencio. «Lo siento», dijo rápidamente. «Sé que no debería estar aquí, pero tenía que decirles algo a ambos». Se volvió hacia Javier. «Todos sabíamos que estaba mal. Todas las secretarias, todos los trabajadores de mantenimiento, todas las personas que Richard Preston pisoteó. Lo sabíamos, pero teníamos miedo. Los trabajos son difíciles de encontrar». Se interrumpió avergonzada. «Entiendo», dijo Javier amablemente. «No, no entiendes». Angie sacó un sobre. «Hicimos una colecta. Todo el personal de apoyo de la firma. No es mucho, pero queríamos ayudar con los honorarios legales o lo que necesiten». Javier abrió el sobre. Sus ojos se abrieron al ver el fajo de billetes. «Angie, no puedo». «Puedes y lo harás», dijo ella con firmeza. «Y hay más. Los socios, los que no están siendo arrestados, tuvieron una reunión de emergencia. Quieren ofrecerte un puesto, no de conserje, sino de gerente de servicios del edificio. El triple de tu antiguo salario». La sala estalló en felicitaciones, pero Sofía notó la vacilación de su padre. «Necesito pensarlo», dijo en voz baja.
Después de que los vecinos se fueran, Sofía y Javier se sentaron en su cálido sofá con el sobre de dinero entre ellos. «¿No quieres volver?», observó Sofía. 20 años, limpié sus oficinas y estaban listos para tirar como basura, suspiró Javier. ¿Cómo puedo volver a caminar por esos pasillos? Entonces no lo hagas, dijo Sofía simplemente. Papá, eres libre, no solo de la cárcel de ellos, de pensar que ese trabajo definía tu valor. Las facturas no se pagan solas, mijita. No, pero lo resolveremos, siempre lo hacemos. El teléfono sonó. Sofía contestó, escuchó y luego se lo extendió a su padre. Es alguien de CNN, quieren entrevistarnos. Durante los días siguientes, su pequeño apartamento se convirtió en el centro de mando de una tormenta mediática. Todos los medios de comunicación querían su historia. Los programas de entrevistas ofrecían apariciones. Las editoriales querían acuerdos de libros. Las organizaciones de derechos civiles querían que Sofía hablara en eventos. Pero la llamada más importante provino de la oficina del fiscal general de California, Senior Morales. Señorita Morales, dijo el fiscal general por el altavoz, hemos iniciado una investigación completa sobre Preston y Dawn. Lo que su hija descubrió parece ser la punta del iceberg. Encontramos evidencia de discriminación sistemática, malversación y crimen organizado que se remonta años atrás. ¿Qué necesitan de nosotros? Drenia, preguntó Sofía. Su testimonio para empezar. Pero, señorita Morales, tengo otra propuesta. Mi oficina dirige un programa de pasantías de justicia juvenil. Normalmente es para estudiantes de último año de secundaria, pero dadas sus extraordinarias capacidades, nos gustaría ofrecerle un puesto. Trabajaría con fiscales reales en casos reales, centrándose en condenas erróneas y violaciones de derechos civiles. Los ojos de Sofía se iluminaron de verdad. 2 días a la semana después de la escuela, días completos durante el verano. Es exigente, pero creo que puedes manejarlo. Sí, dijo Sofía de inmediato. Absolutamente. Sí. Mientras terminaba la llamada, Javier observaba el rostro de su hija brillar de posibilidades. Así se veía la vindicación. No solo la libertad de cargos falsos, sino la apertura de puertas que siempre habían estado cerradas. Esa noche, mientras veían la cobertura de noticias de la audiencia de fianza de Richard Preston denegada y el creciente escándalo en el bufete de abogados, Sofía se acurrucó junto a su «Estoy orgullosa de ti, papi». ¿Estás orgullosa de mí? Mijita. Acabas de derribar un bufete de abogados corrupto y salvar a tu viejo de la prisión. Pero tú fuiste quien me enseñó a luchar por lo que es correcto. Cada vez que ibas a trabajar con dignidad, cada vez que tratabas a la gente con respeto, incluso cuando no lo merecían, cada vez que me decías que podía hacer cualquier cosa, me estabas enseñando. Javier le besó la parte superior de la cabeza. Tu mamá estaría tan orgullosa. Cuéntame sobre ella otra vez. Era una petición familiar, una que Sofía hacía cuando necesitaba consuelo. Javier contó la historia que había contado 100 veces. Cómo había conocido a la madre de Sofía en la escuela nocturna, ambos tratando de superarse, cómo ella murió cuando Sofía tenía solo 2 años, pero no sin antes hacerle prometer que le daría a su hija todas las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Mantuve esa promesa, dijo Javier en voz baja. Aunque no creo que ninguno de los dos imaginara que nos llevaría aquí. Ella lo sabía, dijo Sofía con confianza. En algún lugar, de alguna manera, lo sabía. Se sentaron en un silencio cómodo, observando las luces de la ciudad a través de su pequeña ventana. El mañana traerá nuevos desafíos. Habría testimonios que dar, entrevistas que navegar, una decisión laboral que tomar, escuela a la que asistir. Sofía comenzaría su pasantía equilibrando el 8º grado con la lucha por la justicia. Javier decidiría si regresar a Preston y Dawn o trazar un nuevo camino, pero esta noche eran simplemente un padre y una hija, que se habían enfrentado al mundo juntos y habían ganado. Oye, papá, dijo Sofía adormilada. Sí, mijita, hacemos un muy buen equipo. Javier sonrió en la oscuridad. El mejor. Fuera de su ventana, la ciudad se extendía con todas sus injusticias y desigualdades. Pero en un pequeño apartamento, la esperanza había ganado. La verdad había triunfado. Y una niña de 13 años había demostrado que la justicia no se trataba de edad, riqueza o poder. Se trataba de coraje, preparación y la creencia inquebrantable de que lo correcto podía vencer a lo poderoso. El sistema había intentado aplastarlos, pero en cambio ellos cambiaron el sistema. Y esto era solo el comienzo. 6 semanas después del juicio que conmocionó a la nación, Sofía Morales se paró ante un auditorio abarrotado en la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de California.
La audiencia, compuesta por estudiantes de derecho, profesores, abogados de derechos civiles y medios de comunicación, esperaba en silencio. A los 13 años era la persona más joven jamás invitada a dar el discurso de apertura en su conferencia anual de justicia. «Buenos días», comenzó Sofía, su voz clara y fuerte. Hace 6 semanas yo era solo una niña haciendo los deberes en una biblioteca de derecho mientras mi papá limpiaba las oficinas. Hoy estoy aquí porque el sistema falló y me niego a aceptar ese fracaso. Hizo una pausa mirando el mar de rostros. Pero no debería estar aquí. No porque sea demasiado joven, sino porque lo que hice no debería haber sido necesario. En un sistema justo, mi padre nunca habría sido arrestado. Su defensor público habría luchado por él. El fiscal habría buscado la verdad, no solo tasas de condena. La audiencia estaba paralizada mientras Sofía relataba no solo el juicio, sino los 3 años de preparación que lo precedieron. Habló de noches estudiando mientras su padre trapeaba pisos, de aprender que la justicia tenía un precio que la mayoría no podía pagar, y de descubrir que la ley podía ser tanto un arma de opresión como una herramienta de liberación. La gente me llama un prodigio, continuó Sofía, pero no soy especial. Solo soy una niña que tuvo acceso a libros y el tiempo para leerlos. ¿Cuántos otros niños podrían hacer lo que yo hice si tuvieran la misma oportunidad? ¿Cuántas personas inocentes están en prisión ahora mismo porque sus hijos no pudieron salvarlos? En la primera fila, Javier Morales observaba a su hija con lágrimas corriendo por su rostro. A su lado se sentaba la jueza, el señor Preston, quien se había convertido en una aliada inesperada. En las semanas posteriores al juicio, había sido mentora personal de Sofía, ayudándola a prepararse para este discurso y a navegar las complejidades de su nuevo rol como defensora juvenil. Las secuelas del juicio habían traído cambios sísmicos a sus vidas. La investigación sobre Preston y Dune había descubierto una red de corrupción que se extendía a otras 3 firmas importantes. 17 ejecutivos enfrentan cargos criminales. La propia firma se había disuelto, sus abogados legítimos dispersándose a establecimientos que prometían una mejor supervisión ética. Javier finalmente había declinado el puesto de gerente, aceptando en cambio un papel en la recién formada Comisión de Condenas Erróneas de la ciudad de San Diego. Su experiencia, combinada con la fama de su hija, lo convirtió en un poderoso defensor de otros que habían sido acusados falsamente. La oficina del fiscal general me ha dado una oportunidad increíble, dijo Sofía a la audiencia. En mi pasantía ya he trabajado en 3 casos de condenas erróneas. 3 personas inocentes que podrían haber muerto en prisión si alguien no hubiera mirado más de cerca. Pero por cada caso que atrapamos, ¿cuántos se nos escapan? Sacó una pila de cartas. Estas son de prisioneros de todo el país. Todos alegando inocencia, todos suplicando que alguien les crea. Las leo todas. Desearía poder ayudarlos a todos, pero tengo 13 años y tengo deberes de álgebra. La audiencia se rió, rompiendo la tensión. Así que no estoy aquí para ser felicitada. Estoy aquí para desafiarlos. Cada estudiante de derecho, cada abogado, cada persona en esta sala tiene más poder del que se da cuenta. Pueden ser la diferencia entre la justicia y la injusticia. Pueden elegir ver a los conserjes, a los pobres, a los impotentes. Pueden elegir luchar por ellos. El discurso continuó durante otros 20 minutos. Sofía entrelaza teoría legal, experiencia personal y claridad moral de una manera que dejó a los abogados experimentados reconsiderando toda su carrera. Habló sobre las tutorías privadas que ahora recibía para equilibrar su educación con su trabajo de defensa, y sobre los fondos de becas que llegaban de las facultades de Derecho, ansiosas por reclamar su futura inscripción. También habló sobre el acuerdo de libro que había rechazado, porque mi historia aún no ha terminado. Quiero terminar con algo que mi padre me enseñó, dijo Sofía, su voz suavizando. Solía decir que la dignidad no se trata del trabajo que tienes o de cuánto dinero ganas. Se trata de cómo tratas a las personas y cómo defiendes lo que es correcto. Durante 20 años limpió las oficinas con dignidad. Cuando intentaron quitarle la libertad, luchamos con dignidad. Y ahora trabajamos por la justicia con dignidad. Miró directamente a su padre. Papá, ¿puedes levantarte? Javier se levantó a regañadientes, incómodo con la atención como siempre. Este es mi héroe, dijo Sofía. Simplemente no porque sea perfecto, sino porque nunca dejó de creer en la justicia, incluso cuando la justicia dejó de creer en él. Cada conserje, cada secretaria, cada persona que ha sido ignorada, todos son héroes. Merecen abogados que vean ese heroísmo. La ovación de pie que siguió duró 5 minutos. Los estudiantes de derecho se secaban las lágrimas. Los profesores reconsideraron sus planes de estudio. El video del discurso se volvería viral en horas, inspirando a una nueva generación de defensores legales.
Después del discurso, en la recepción, Sofía estaba rodeada de admiradores y simpatizantes, pero se apartó de la multitud para encontrar a su padre, que estaba de pie en silencio junto a la mesa de refrescos, charlando con una conserje que trabajaba en la Facultad de Derecho. ¿Listos para ir a casa?, Drenia preguntó. Cuando quieras, mijita. Mientras caminábamos para coger el autobús. Todavía no tenían coche. Sofía metió la mano en la de su padre. ¿Lo hice bien?, Drenia preguntó, sonando como la niña de 13 años que era hoy. Cambiaste vidas, dijo Javier. Pero eso lo has estado haciendo desde hace un tiempo. Viajaron en autobús a casa en un silencio cómodo dos personas que habían enfrentado lo peor que el sistema podía arrojarles. Y emergieron no solo victoriosas, sino con un propósito. Maya tenía deberes que terminar. Después de todo, todavía era una alumna de 8º grado. Marcus tenía expedientes que revisar para la comisión. Su apartamento todavía era pequeño y sus muebles todavía estaban gastados. Pero tenían algo que valía más que el dinero o la fama. Habían demostrado que la justicia no era solo para los poderosos, se tenían el uno al otro y tenían una misión que los impulsa hacia adelante. La familia había intentado ser destruida por el sistema. En cambio, su familia había comenzado a transformar el sistema. Un caso a la vez, una ley a la vez, un corazón a la vez. Justicia para todos significaba para todos. Y a los 14 años, con su padre a su lado y un ejército de creyentes detrás de ella, Sofía Morales se estaba asegurando de que esas ya no fueran solo palabras. Eran una promesa, un movimiento, una revolución que comenzó con una niña de 13 años que le dijo aún soy la abogada de mi papá. Y se negó a retroceder cuando el mundo dijo que no podía hacerlo. El comienzo ha sido increíble, el futuro sería imparable. Querido amigo, esta historia nos recuerda que la justicia no debería depender de la riqueza o las conexiones. Debería ser igualmente accesible para todos. Sofía Morales nos mostró que una persona, sin importar su edad, puede levantarse contra la corrupción y marcar la diferencia. Su coraje nos enseña que el conocimiento es poder y que cuando luchamos por la verdad, podemos cambiar el mundo. En nuestras comunidades hay Javier Morales, personas trabajadoras que merecen dignidad y justicia. Y hay Sofía Morales, voces jóvenes listas para desafiar la injusticia si se les da la oportunidad. Seamos la sociedad que escucha, que valora la verdad sobre la conveniencia y que asegura que la justicia realmente signifique justicia para todos. Si esta historia te inspiró, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal.